¿Le puedes enviar el link? Listo, ya está. Ya. ¿Lista? Continuando con el seminario del día de hoy, tenemos la presencia del doctor Jorge Vélez. El doctor es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, especialista en medicina crítica por la Universidad San Francisco de Quito. Además del doctor, es magíster en investigación clínica y epidemiología de la Universidad de Guayaquil, PhD en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es jefe de servicio actualmente de medicina crítica del Hospital Pablo Arturo Suárez. El doctor nos va a compartir acerca del manejo del paciente con COVID-19. Doctor, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. No me permite presentar, no me permite compartir pantalla. Ya. No sé si se ve mi pantalla. Sí, sí, doctor. Bien. Bueno, agradecido por la invitación. El día de hoy vamos a dar una charla basada en lo que ha pasado en un año de pandemia en un hospital que es COVID exclusivamente, que es el Hospital Pablo Arturo Suárez, en donde como punto final va a ser dar las certezas relativas en cuanto a la terapéutica del COVID y evidentemente discutir lo que pasa en la vida real, en la práctica que tenemos, ¿no? Para ello voy a hacer un recorrido corto de lo que fue empezar con la pandemia, cómo lo hicimos y al final quiero que vean todos los casos clínicos que hemos podido recabar y todo lo que nos ha mostrado el COVID, que ha sido una gama de presentaciones clínicas increíbles, ¿no? Entonces, primero, cuando la pandemia empezó, los casos fueron reportados en Wuhan, en China, se decía que tenemos 40 episodios de neumonías atípicas que no tenían evidentemente un comportamiento clínico usual. Empezaron a hacer el boom de los webinars, de las presentaciones en Zoom, y realmente la gente tenía como paradigma de comparación de lo que era el COVID, la neumonía por H1N1, que es una neumonía viral, cuya característica era ser predominantemente pulmonar y con un impacto muy importante a nivel de todo lo que es mecánica pulmonar. Sin embargo, cuando el COVID empezaron, o perdón la redundancia, hubieron cosas que no eran tan parecidas. Por ejemplo, no era un SDR atípico. Para nosotros los intensivistas, un SDR atípico es tener un pulmón poco distensible, difícil de ventilar. Y además nos dimos cuenta que los criterios de Berlín, que son los que utilizamos basados en la PAFI, para diagnosticar SDR, tampoco era que se cumplían o se ajustaban del todo a esta etiología. Además, se empezó a publicar con base en necropsias y en otro tipo de enfoques, que además se encontraba un distrés vascular agudo en todo el cuerpo, que era algo absolutamente nuevo y que no se replicaba junto con el H1N1. Empezamos a entender que el COVID tenía una afectación endotelial gracias a que ingresa por un receptor particular que es el ACE2, que tiene una distribución universal en el cuerpo. Y nos empezamos a ver entonces que en el pulmón no solamente había el famoso shunt. Shunt para los intensivistas, es decir, son pulmones llenos de algún tipo de sustancia que puede ser pus, sangre, líquido inflamatorio, con perfusión normal, sino también habían unidades alveolares que estaban como si fuese una tromboembolia pulmonar. Es decir, tenían alveolos aireados, pero no había perfusión en ese nivel. Entonces, volvimos a lo mismo. Teníamos marcadores inusualmente altos. El dímero D, aunque no predecía trombosis, sí nos estaba prediciendo mortalidad, al menos en las primeras series. Entonces, se convirtió todo esto en un reto cuando se complementó que el COVID tenía algo que se llamaba tormenta de citoquinas. Es decir, que cuando el virus acababa de hacer su efecto inicial, desencadenaba en algunos pacientes, no en todos, una catástrofe proinflamatoria que llevaba a un daño pulmonar y a mortalidad bastante importante cuando esos pacientes tenían que ingresar a la unidad de terapia intensiva. Ante todo esto que les pongo en contexto, lo que nosotros no entendíamos es cómo vamos. Al inicio, como les comento, todas las personas, la gran mayoría de médicos, lo que hicieron fue dar manejos similares al H1N1. Nosotros tuvimos la suerte de tener un mes para prepararnos antes de la llegada a Quito, porque como saben, el epicentro fue Guayaquil de forma inicial. Pudimos acceder a un documento interesante redactado en España, en donde nos hablaban de este famoso RITAC,
que es la respuesta inflamatoria, inmunotrombótica, perdón, asociada al COVID. Y ya nos decían al inicio de la pandemia, esto que me pareció importantísimo porque ha prevalecido en el tiempo, nos decían que el COVID tiene dos formas de atacar el cuerpo, una inmunológica y una trombótica. La inmunológica, que podía ser medida por interleuquina 6 y ferritina, y la trombótica, que podía ser medida o estimada con dímero D. Y empezaron a anticoagular o isocoagular en algunos sitios, y aunque en este documento proponían metotrexate, nosotros en reunión conjunta del servicio, antes de tener los resultados de los ensayos clínicos actuales, decidimos que ante ausencia de metotrexate intravenoso íbamos a dar corticoide. No dexametasona, que es lo que se da, empezamos a dar metilprednisolona, y eso se escribió en esta guía que está publicada, es la guía de nuestro hospital, se la publicó, y dentro de esto, como les decía, clasificábamos al inicio de esto en enfermedad grave y en enfermedad crítica, y como ustedes mirarán, anticoagulábamos con valores de dímero D, que eso es discutible en el momento actual, pero en un inicio fue de mucha ayuda, y tomamos la ferritina, ya que la interleuquina 6 en ese momento no estaba disponible, con niveles superiores de 500 para administrar corticoides. Desestimamos todo lo que era citromicina, todo lo que era tocilizumab, lopinavir y tonavir en ese momento, inclusive remdesivir, porque no había, al menos no había un perfil de seguridad para usarlos, ¿no? No había algo categórico como en toda pandemia, sabíamos poco, los estudios eran de bajo nivel y la gran mayoría reporte de casos. Entonces así se empezó esto y empezamos a determinar qué hacemos. ¿Y qué hacemos? Porque la final era diagnóstico, gold estándar era el PCR. Pero el PCR, cuando empezó esto, era muy lento, los resultados extraordinariamente tardíos. Y empezamos a diseñar un score tomográfico nosotros mismos. Un score tomográfico que fue luego comparado con el score CORRADS que ya tenemos y que tiene una amplia validez a nivel mundial. Pero nuestro score tomográfico fue interesante porque nos permitió escanear a los pacientes que iban a hacer gravedad, y consistía en esto, ¿no? Este score tomográfico fue publicado como un estudio, ¿sí? Y en este estudio nosotros, en un estudio piloto prácticamente, lo que estábamos haciendo es lo siguiente. Estábamos comparando un score tomográfico diseñado con base a los datos de China, ya les voy a indicar cómo lo construimos, y comparándolo con lo que en ese momento teníamos como marcadores serológicos importantes, biomarcadores serológicos importantes, que era el dímero D y que era la ferritina. Este es el score tomográfico que lo construimos con base al metaanálisis que les he comentado, en donde los patrones se puntuaban de una forma basada en el nivel de frecuencia con el que aparecían en los pacientes de Wuhan. Entonces teníamos un exudado bilateral que involucraba los dos pulmones, distribución periférica, distribución posterior, compromiso multilobar, que tenga opacificación en vidrio deslustrado y que tenga consolidación. La consolidación, que era la menos frecuente, se lo apuntó con 1 y todo el resto se lo apuntó con 2. Por ende, el máximo valor de este score podía ser 11. Entonces lo sometimos a estadística y nos dimos cuenta de que sí, de que el score funcionaba, porque, como ven ustedes aquí, en esta parte, permítanme poner un puntero. Como ustedes ven aquí, este es un gráfico en donde comparamos el score tomográfico entre positivos PCR y negativos PCR, y vemos que tiene un rendimiento estadísticamente significativo. Es decir, tenía la capacidad de discernir entre positivos y negativos. Lo hacía igualmente de bien que la ferritina, que es el gráfico de aquí abajo, pero en cambio no vimos lo mismo en cuanto al comportamiento del dímero D. Finalizando este estudio, hicimos todo lo que se hace en un estudio diagnóstico, sacamos sensibilidad, especificidad y valores predictivos, y vimos que todos aquellos eran bastante adecuados, e hicimos una curva ROC para poder tomar un punto de corte de este score, y nos dimos cuenta que el score de 7 de nuestro hospital era igual de bueno para predecir si tiene o no tiene COVID que una ferritina mayor de 883, con unos ratios extremadamente altos porque la muestra era pequeña, pero nos permitió, en ausencia de PCR, poder diagnosticar y manejar pacientes severos en un inicio. Entonces, esto fue muy valioso para nosotros porque fue una herramienta construida en tiempo real por nuestra propia unidad. Y luego, cuando ya teníamos todo esto, que fue un inicio, empezamos a ver lo que les voy a presentar aquí en las diapositivas siguientes. Casos clínicos. Y empezamos a conocer el COVID y a darnos cuenta que el COVID ni de cerca era un H1N1. Más bien era un virus que tenía una caja de Pandora abierta que se podía expresar o que se expresaba de varias formas, ¿no? Miren este caso. Este caso lo publicamos porque nos llamó la atención
pudimos ver algo que se llama trombo en curso, ¿no? Es decir, vimos el trombo que transcurría en la arteria pulmonar, no sé si lo notan acá, estaba, perdón, en la aurícula derecha. Vimos luego, evidentemente, con el eco en tiempo real, cómo pasaba a la arteria pulmonar y cómo generó un taponamiento cardíaco y muerte súbita de este paciente, con niveles de dímero D bastante elevados y de ferritina que raramente no relevaba mucha inflamación por su nivel. Recuerden que más de 800 era el punto de corte, y con una placa que era esta la que tenía este paciente, ¿no? Fue espectacular para nosotros ver, pero a la vez dramático, porque no entendíamos si era una mala coincidencia este trombo en curso, más tromboembolia pulmonar masiva y letal, con el COVID, o si era algo generado y liberado por el virus, que ahora sabemos que es así, ¿no? Este otro, un paciente que estaba a punto de ser dado de alta, lo habíamos extubado, había recibido el tratamiento óptimo, llamamos a la familia y se estaba yendo, cuando la enfermería me reporta que el paciente dejó de responder. Hicimos una valoración clínica rápida, este paciente tenía pupilas de 7 milímetros bilaterales reactivas con criterios clínicos de muerte cerebral. ¿Qué sucedió? Sucedió esto. Hizo isquemia cerebral en base de cráneo y en el lado occipital, básicamente, en donde se generó una muerte cerebral súbita en este paciente que, como les digo, estaba a punto de ser dado de alta. Este fue otro revés que nos dio el COVID al no entender qué le había sucedido. Lastimosamente, como el paciente, luego de hablar con la familia, ellos entendieron que no había mucho que hacer, no pudimos hacer una resonancia magnética nuclear que hubiese sido lo ideal para poder ver lo que sucedía en él, ¿no? Este otro fue un caso que también lo publicamos de hipercoagulabilidad, trombosis intravascular y trombosis asociada al COVID. Un caso realmente interesante porque en este caso nosotros pudimos hacer por el rastreo, tenemos eco al pie de cama de paciente y prácticamente todos los intensivistas están adiestrados en hacer eco, pero fue interesantísimo porque fue un paciente que duplicó el diámetro de su pierna. Sí, prácticamente la pierna derecha se puso el doble de lo normal, se le hizo un eco y se encontró ese gran trombo que ustedes están viendo ahí. Se le siguió rastreando y encontramos cosas totalmente inusuales. Este paciente estaba haciendo trombos pericatéter venoso central, pericatéter arterial, y un catéter arterial es extremadamente raro que se haga un trombo. ¿Por qué? Por la velocidad de flujo de la arteria, pero eso sucedió. Y nuevamente estábamos contextualizando el COVID, dándonos cuenta de todo lo que puede hacer. Otro de los casos, y este es un caso bastante particular, esta fue la primera persona que ingresó a mi unidad cuando mi unidad era mixta. Emergencia veía COVID, nosotros veíamos terapia intensiva, no COVID, y nos dimos cuenta que eso no era bueno, porque esta paciente, la señora, bueno, el apellido no lo digo por ética, había llegado luego de un paro cardíaco por bradicardia extrema, este es el electrocardiograma que ella tiene, hizo un paro cardíaco, nunca tuvo síntomas respiratorios, su debut fue netamente cardiológico y evidentemente cuando se le atendió se le dio RCP. En ese tiempo nosotros solamente usábamos mascarillas quirúrgicas simples porque evidentemente todavía no se tenía claro el uso de la misma. Y bueno, pasaron 2 días cuando la paciente empezó a toser, empezó a desaturar y la placa que presentó fue esta. Consecuencia, los 2 primeros médicos de terapia intensiva contagiados. Ahí fue cuando se tomó la decisión de que el Pablo Arturo Suárez iba a ser solamente COVID. Una de las cosas que nos siguió impresionando, porque no era una enfermedad respiratoria predominante, como aquí el COVID nos demostraba que puede debutar de una forma cardíaca y posteriormente hacerse respiratoria. Otro de los casos que pudimos publicar, endocarditis bacteriana por estafilococo hominis de válvula nativa en paciente con COVID. Un paciente que igualmente que muchos, extubado en buenas condiciones, dado de alta, empieza a hacernos fiebre persistente. Y se empieza a hacernos fiebres persistentes que luego de un rastreo no nos daban ningún tipo de pista que estaba sucediendo. Entonces, evidentemente, ante una fiebre hospitalaria de origen desconocido, empezamos a hacer el pedido diagnóstico, ¿no? Y cuando vemos y hacemos un eco transtorácico, no fue necesario hacer el transesofágico, vimos esta forma de endocarditis un poquito rara, porque es una lesión en forma de verruga endocárdica en velo no coronario, y nos llamó bastante la atención porque evidentemente esa era la causa de la fiebre. Y se fue con fiebre, se fue con endocarditis, y seguramente ese paciente terminará intervenido quirúrgicamente porque este paciente crecía y crecía su verruga. Lo que hicimos fue que agregarle y no se pudo hacer nada más por él, pero se fue al menos en condiciones aceptables. Otro de los casos que pudimos publicarlo y que nos llamó mucho la atención y habla del potencial daño a nivel de la coagulación del COVID, cómo puede enloquecer a nuestro sistema.
homeostático de la coagulación. Este es un caso en donde vimos coexistencia de dos cosas, hemorragia con trombosis. Este caso era interesante porque este paciente, como ustedes ven, tenía ya una lesión aneurismática previa, que evidentemente se rompió, todo esto es sangre, ¿sí? Cuando ingresó a terapia intensiva hizo igualmente muerte cerebral de una forma súbita, pero a la vez cuando ampliamos el estudio tomográfico encontramos que tiene este megatrombo, que está aquí, a nivel de arteria pulmonar. Es decir, en este paciente la endotelitis debilitó la lesión aneurismática preexistente y la rompió, pero a la vez generó endoteliopatía y trombosis. Otra de las cosas que nos ha maravillado, por decir de alguna forma, de cómo el COVID puede afectar de forma universal los sistemas del cuerpo, ¿no? Este es otro caso que lo presentamos y es un caso también muy interesante porque nos dimos cuenta de un efecto descrito hace varios años que se llama el efecto McLean, que era o que es un efecto descrito en 1944 para explicar los neumotoras y enfisemas espontáneos que se veía en pacientes traumáticos, pero nosotros lo estamos viendo en pacientes con COVID día a día. El neumomediastino y los neumotoras laminares son situaciones bastante usuales de los pacientes con COVID y ya no nos asustan como al inicio porque a nosotros ver neumomediastino decíamos rotura traqueal, mucho más cuando muchos de los pacientes venían tomando dióxido de cloro, que como sabemos es un fármaco o una sustancia lesiva que puede generar erosiones de vía aérea, rotura traqueal y otro tipo de daños, ¿no? Entonces, miren cuántos casos, cuánta casística, cuánta experiencia. Y esta es la última que les voy a presentar, es del caso de una colitis isquémica y una neumatosis intestinal en un paciente con COVID-19. Es un paciente ya de edad avanzada que ingresó con COVID y dolor abdominal. El COVID realmente en la parte pulmonar no nos exigió mucho en la parte de ventilación mecánica, tenía baja FiO2, no requirió hacer un reclutamiento alveolar importante, pero en cambio la distensión abdominal era marcada. Se le hizo el examen clínico y en el examen clínico detectamos un McBurney positivo, súper extraño. Pensamos que era apendicitis y cuando pensamos que es apendicitis le llamamos al cirujano. Le pidió una tomografía y en la tomografía encontramos neumatosis intestinal, como ustedes ven, ¿no? Aire por todo lado en el intestino. Y cuando lo operan, encuentran, esto está es un poco borroso, y encuentran una lesión isquémica, seguramente por el compromiso vascular, las micro obstrucciones vasculares que da el COVID y evidentemente eso fue lo que sucedió. El paciente tuvo mala evolución y entendimos luego que estos casos suelen suceder. Ya no operamos a los pacientes que hacen este tipo de presentaciones clínicas porque entendimos que es parte de lo que sucede en el COVID. Este paciente falleció lastimosamente y es otro de los casos que nos mostró el potencial dañino del COVID, ¿no? Entonces, con todo esto, empezamos a darnos cuenta que los predictores que estaban siendo dados en el mundo tal vez no coincidían exactamente con lo que pasaba en nuestra realidad. Y diseñamos nuestro primer estudio, ¿no? Este estudio ya está en publicación preprint y básicamente empezamos a darnos cuenta que necesitábamos determinar con un primer corte. Entonces hicimos un estudio en un primer corte de 90 pacientes, que todos eran ya COVID positivo, ya sea por PCR o por SCORE-TAC, y prácticamente nos dimos cuenta de lo siguiente. Metimos en el modelo y lo que investigamos variables de tipo ventilación mecánica, variables sociodemográficas, variables citométricas, es decir, de biometría hemática, y variables séricas. Lo que encontramos es lo siguiente. La LDH y la interleuquina 6 fueron las variables que en este grupo de 80 pacientes, de 90 pacientes, me dieron la mejor asociación con mortalidad, ¿sí? La LDH medida al ingreso y la interleuquina 6. Y también vimos que a nivel de la citometría, al igual que lo que habían reportado en el mundo, empiezan a aparecer fundamentalmente un biomarcador derivado de la simple división de los neutrófilos para los linfocitos. O sea, se divide el número absoluto de neutrófilos para el número absoluto de linfocitos y se llama índice neutrófilo-linfocito. Y vimos que en sus 3 mediciones, al ingreso a las 48 horas, 72 horas, tenía un comportamiento de asociación con mortalidad. Fuimos de estadística multivariada, hicimos una regresión logística y lo que encontramos que sí. Encontramos exactamente en este primer estudio que tuvimos 4 predictores fuertes de mortalidad. Y estos fueron, si un paciente al tercer día seguía con problemas de oxigenación, estimados por la PAFI, menos de 155. Si un paciente tenía una interleuquina 6, más de 117, la hemos tenido hasta más de 1000. Si un paciente tenía índice neutrófilo linfocito al ingreso y a las 48 horas, todos ellos tenían odds ratios, ¿sí?, importantes para determinar mortalidad. Es decir, determinamos nuestros propios indicadores de mortalidad
que luego en un estudio que lo estamos escribiendo, todavía no está publicado, se han replicado, simplemente que se añadieron 2 que no estaban antes, que es la ferritina, que al igual que el mundo dice, sí es un buen predictor de mortalidad, se mantienen los mismos que ya les había nombrado, los el linfocito, la PAF y la interleuquina 6, y se añade la escala SOFA, que como deben saber muchos de ustedes, es una escala para evaluar la distribución multiorgánica. Cuando el SOFA al tercer día sigue mayor de 6, son pacientes que usualmente tienden a fallecer en nuestra serie propia, ¿no? Entonces, lo que me ha competido esta cosa de indicar es lo que hemos hecho en cuanto a publicaciones de trabajo de investigación en inmunidad, me lleva a ver qué ha pasado en cuanto al tratamiento en el mundo. Entonces, que era la parte que fundamentalmente tenía que exponerles en esta charla. En cuanto al tratamiento, vamos con el tópico corticosteroides. Los corticosteroides fueron siempre debatidos. ¿Por qué? Porque, como les decía, la forma de introducir el tratamiento inicial para el COVID fue el H1N1. Y en la neumonía por H1N1 sí no iba bien los corticoides. Por ende, muchas veces al inicio se negó. Nosotros, como les dijimos, desde un inicio utilizamos corticoides por el análisis del RITAC. Entonces, ¿qué tenemos con los corticoides? Ahora ya es fácil decir que sí se debe. Lo difícil fue al inicio, pero ahora ya tenemos estudios de peso. Uno de ellos es el estudio Recovery, que con más de 6,000 pacientes me dijo, sí, los corticoides sirven, los corticoides disminuyen mortalidad a los 28 días, los corticoides disminuyen días de ventilación mecánica, pero de pacientes claramente específicos. Aquellos que reciben oxígeno y aquellos que están en ventilación mecánica, de cualquier tipo, invasiva o no invasiva. Más no en aquellos pacientes que no requieren oxígeno. Y lo otro, cuya evolución sea superior a los 7 días, entendiendo que al inicio los corticoides pueden ser o ir en desmedro, más bien de lo que es el clearance viral, es decir, pueden retrasar la eliminación viral que los interferones generados por nosotros mismos hacen para eliminar al virus. Entonces hay que tener claro, corticoides sirven, sí, pero ¿a qué población? A la población que requiere oxígeno o que se encuentra en alguna forma de ventilación mecánica. Salieron luego en JAMA y en Intensive Care Medicine dos revisiones sistemáticas y metaanálisis que no hacen más que corroborar lo que dijo el Recovery, y eso va acorde a la evidencia. Un ensayo clínico con mucha muestra y bien hecho usualmente puede funcionar al igual que un metaanálisis, y definitivamente se confirma que los corticoides valen para el tratamiento en ese tipo de pacientes específicos. Y que no solo eso, en este metaanálisis se dice que además puede ser no solamente dexametasona, podría ser también metilprednisolona o podría ser también incluso hidrocortisona. Y eso se ha visto en un estudio pequeño que publicaron recién, en donde la metilprednisolona parece ser inclusive más bondadosa que la dexametasona a dosis de 2 miligramos por kilo. Sin embargo, es un estudio pequeño, entonces sí es mejor, habrá que tenerlo con interrogante, pero lo que nos queda claro es que sí. Los corticoides, y al momento, los que deseen utilizar la dexametasona con protocolo Recovery, 6 miligramos por 10 días de pacientes con necesidad de oxígeno o ventilación mecánica, es algo razonable y tiene la mejor evidencia disponible. Tocilizumab. ¿Por qué tocilizumab? Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe el receptor de interleuquina 6. Entonces, evidentemente, si ustedes hacen un recorderis de lo que les dije como predictores de mortalidad, la interleuquina 6 era uno de ellos, claro, porque es el espejo de la cascada o del desmedro proinflamatorio que produjo el virus desde un inicio, y bloquear resultaba razonable. Resultaba razonable, pero no había sido probado, porque habían al inicio estudios pequeños que daban resultados bastante divergentes. No teníamos la claridad de que el tocilizumab iba a funcionar. Sin embargo, nuevamente, el mismo Recovery, sí, en el brazo de tocilizumab, nos dice lo siguiente: con 4.116 pacientes randomizados, 2.000 al grupo de terapia de soporte y 2.000 al grupo de tocilizumab, la interpretación es clara. Valen el tocilizumab igualmente en pacientes específicamente claros. ¿Cuál es este paciente? El que requiere oxígeno y el que está muy inflamado. Para ellos, estar muy inflamado significaba tener un PCR de más de 75, y además vieron que los beneficios del tocilizumab eran aditivos a dar corticoides. Es decir, el tocilizumab en pacientes claramente establecidos funciona y sirve. Entonces, es otra de las certezas relativas que tenemos a nivel farmacológico actualmente. ¿Cómo se lo da? El tocilizumab se lo da de 600 a 800 miligramos. Se puede repetir en 24 horas si es que no ha habido mejoría. La mejoría, ¿cómo se la mide? En mejoría de la oxigenación. ¿Y para quién está dado? Como les decía, para pacientes que requieren oxígeno o ventilación mecánica y que tienen signos de severa inflamación que podrían ser estimados por el PCR
pero también que podrían ser reemplazados por surrogantes como la ferritina, como la interleuquina 6, si fuese el caso. Pero la idea es que el tocilizumab no es para todos, hay que dar también para los pacientes que tienen estas características, al igual que los corticoides. Antibióticos. Y esta es una catástrofe que estamos viviendo en los hospitales grandes. ¿Por qué? Porque casi por receta de cocina, perdón el término, muchos sitios recomiendan antibióticos como la citromicina, se da ivermectina, se da ceftriaxone, hemos visto inclusive imipenem y meropenem dado por DISH. O sea, realmente es increíble la forma desmesurada en que se ha administrado antibióticos y se lo ha prescrito. Y evidentemente eso nos ha llevado ¿a qué? A que nosotros no sabemos realmente si están o no están sobreinfectados, y si están sobreinfectados, cuál es la participación bacteriana y hasta dónde llega la inflamación viral. Por suerte tenemos este estudio que creo que ha sido de guía para nosotros, con casi 4.000 pacientes, en donde nos dice que el 7% de la población hospitalaria puede hacer una coinfección bacteriana, y en terapia intensiva se duplica esa posibilidad a 14%, y que luego coinfección viral es probable, pero realmente muy poco posible, apenas un 3%. Entonces, sí es posible que haya coinfección bacteriana. Y de esta coinfección bacteriana tenemos que diferenciar o discernir en dos momentos. La coinfección temprana, es decir, aquella que se presenta en el día 7 de evolución. Esta es un poco difícil y realmente es la menos probable. Esta es inferior al 3% y tienen que entender algo. Muchas veces un paciente que está pasando la etapa del COVID, que aparentemente se está regenerando y de pronto empieza con una cascada inflamatoria que le genera fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, tal vez lo que está sucediendo es que este paciente pertenece al 5% de pacientes críticos que ha desarrollado tormenta de citoquinas y que va a requerir ventilación mecánica, y que esa respuesta inflamatoria sistémica no se debe a una coinfección temprana bacteriana. En cambio, la coinfección tardía, esta sí que sí es un poco más común y esta necesita bastante percepción clínica, porque esto se produce luego de que el virus terminó de hacer su daño a nivel proinflamatorio cuando desencadenó la tormenta de citoquinas, se produce a partir del día 3 aproximadamente, y esta sí es común porque se presenta en pacientes con intubación que tienen menos o factores de riesgo para desarrollarla, pero aún así se vuelve complejo saber si es o no dependiente de bacterias, si es una coinfección tardía bacteriana. Ante esto, nosotros lo que hemos hecho, igualmente estamos terminando un trabajo de investigación en donde nos hemos dado cuenta primero que nuestro léxico bacteriano en la pandemia se ha expandido de una forma notable. Ahora hablamos de Burkholderia cepacia, Serratia marcensis, Estegantrophomona maltófila, Acinetobacter baumannii, y todas esas bacterias que parecen impronunciables han venido y nos han visitado. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de antibióticos prehospitalarios, ¿no? Lo que está pasando en la comunidad nos está haciendo mucho daño porque las KPC, que para nosotros antes eran algo no usual, ahora se vuelven el pan de todos los días, y lo que ahora usamos como profilaxis antibiótica es algo que realmente me hubiese dado terror en tiempos previos, ¿no? Damos colistin, vancomicina y amikacina hacia todos los pacientes porque casi todos vienen con este tipo de bacterias que les estoy exponiendo. Entonces, ¿qué hacer o cómo darme cuenta que mi paciente tiene una coinfección bacteriana? Hicimos lo siguiente. Nosotros llevamos una base de datos clínica en la cual tiene muchas variables que están ahí justamente con fines clínicos, y empezamos a hacer lo siguiente. En los pacientes que salieron positivos con las bacterias que les presenté previamente, nos fuimos hacia atrás 3 días y vimos qué pasaba con 2 biomarcadores que estaban ya siendo prometedores en el mundo. Entonces, vimos que el índice neutrófilo linfocito 3 días antes de la infección bacteriana era de 18, la media. Pero cuando ya se infectaba, ya lo sabemos por cultivo, por gol estándar, subía 10 puntos, un delta hasta 28 en los pacientes. Y como ustedes ven, todas estas niñitas hablan de que el índice era más bajo 3 días previos. Nos dimos cuenta que este índice del neutrófilo linfocito, cuando subía por sobre 20 y tenía otras cosas que ya les voy a anotar, era un buen indicador para ayudarnos a dar antibiótico. Y lo mismo hizo este nuevo biomarcador que se llama volumen medio plaquetario. E hizo exactamente lo mismo. Lo medimos el día de diagnóstico de infección con cultivo y lo vimos cómo estaba 3 días antes y pasaba lo mismo. La media 3 días antes versus 3 días después tenía diferencia estadísticamente significativa. Por ende, estamos usando estos 2 biomarcadores como ayuda para empezar a dar una terapia antibiótica racional en pacientes que tienen coinfección tardía y COVID.
Eso de pronto puede ser importante y puede disminuir el uso innecesario de antibióticos. Entonces, ¿cómo hacemos de inmunidad para tratar a estos pacientes? De la siguiente forma. Damos antibióticos en coinfección tardía cuando los pacientes tienen los siguientes puntos. Su SOFA subió más de 2 puntos en las últimas 72 horas. Los pacientes empiezan a requerir más oxígeno y bajan la PAFI o requieren vasoactivos que se ha descartado tromboembolia en ellos. Y si a eso se suma un índice de neutrófilo linfocito y un volumen medio plaquetario que han subido con respecto a otros días previos, damos terapia antibiótica. Y la correlación entre antibiótico y cultivo positivo después es casi cercana a 1, es decir, no nos hemos equivocado en dar terapia antibiótica con base a este pequeño esquema que nos ha ayudado y nos ha facilitado dar a quien sí y a quien no antibióticos. Ya para terminar, ¿qué pasa con el tratamiento de tromboembolia pulmonar? Esto es algo que también nos ha vuelto locos en el sentido de que esta carta del editor la enviamos, está en proceso de revisión, justamente porque nos llamó la atención algo. Esta es nuestra casuística real de cómo ha ido la tromboembolia pulmonar en nuestros pacientes. Si ustedes ven la condición al alta que está aquí, realmente da escalofríos ver cuántos muertos y cuántos vivos. Realmente tener tromboembolia pulmonar en el paciente con TEP se ha vuelto prácticamente una sentencia de muerte. Prácticamente ninguno sale. Y algo que nos ha hecho todavía más, se nos ha hecho más llamativo, es el hecho de que los trombolíticos en TEP generada por COVID-19 no funcionan. A todos aquellos pacientes que les dimos streptokinasa, que es un fibrinolítico no específico, o RTPA, RT-plasa, ninguno de ellos pudo sobrevivir. Y evidentemente eso, añadido a que las escalas pronósticas y de probabilidad clínica, como el Wells y el Ginebra, no funcionan en este tipo de TEP, el razonamiento es claro. Nosotros hemos últimamente diagnosticado casi todo por angioTAC pulmonar, porque muchas veces no encontramos los signos ecocardiográficos clásicos, como el signo de McConnell, como la desviación del septo hacia la izquierda, como el crecimiento y dilatación del ventrículo derecho. Actualmente no es usual. En muy poco se ve eso, y es porque mucha de la trombosis que se produce en estos pacientes es trombosis in situ. Y esa trombosis in situ evidentemente no es visible, o no genera un impacto hemodinámico para que el eco lo vea, pero la angioTAC sí lo ve. Y prácticamente en esta última temporada hemos tenido muchos casos de TEP. Pensamos y creemos que hay nuevos tipos de variantes que están generando, que son más protrombóticos, además de que más infecciosos, como ya se sabe, y prácticamente esa es la situación. Nosotros al inicio de la pandemia, como vieron en el protocolo, teníamos los niveles de dímero D como el indicador cuando su valor era más de 1000 para dar heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, los guías actuales de COVID recomiendan no anticoagular y solo anticoagular cuando tenemos episodios demostrados de trombosis en algún sitio. En mi unidad, estos 2 últimos meses tenemos un 70% de prevalencia de tromboembolia pulmonar. Entonces, evidentemente, estamos dando anticoagulación y antiagregación con aspirina, porque básicamente es lo que estamos tratando de hacer. Y los pacientes, como les digo, tener PEP masiva o submasiva con COVID se ha convertido en prácticamente una sentencia de muerte, porque las hipoxemias que hacen son repetitivas, refractarias y no responden a los tratamientos convencionales. Entonces, ¿qué pasa en tema asociado al COVID? Las escalas Wells y Ginebra, muy dudoso su uso, no sirven. La anticoagulación profiláctica o terapéutica, decidirla cuando tengo trombosis documentada en mi unidad es muy común. ¿Damos aspirina o no? Hay 2 estudios, no RCTs, no ensayos clínicos, que me dicen que sí, que se asocia con mejoría. Sin embargo, la palabra asociación no me da el poder estadístico para decir lo que debo usarlo. Puedo usarlo, lo estamos usando por lo que les he dicho. Y definitivamente los trombolíticos, al menos de la experiencia del Pablo Arturo Suárez, no funcionan. Esto con TV COVID, ¿no? Entonces, para culminar mi charla, les diré que con base al tratamiento que les he dicho, nuestra mortalidad en terapia intensiva actualmente, con casi 250 pacientes vistos, es de 32% la observada y 33% la mortalidad bruta. Es una mortalidad relativamente baja con respecto a otras series que se han documentado. Recuerden que en China y Europa al inicio se acercaba a 80-100%. Sin embargo, también hay otros sitios donde la mortalidad en terapia intensiva fluctúa entre el 15 y 20%. Así que es lo que se puede hacer. Estos son datos reales y prácticamente, como ustedes han visto, mi unidad de terapia intensiva del Pablo Arturo Suárez, luego de que fue designado un centro de investigación clínica, hemos hecho estadística propia, investigación propia, y creo de forma ferviente que eso ayuda al manejo de pacientes. Tener datos propios
tener una forma de manejo propio, evidentemente ayudada y basada en la evidencia mejor disponible en ese momento, se convierte en un pilar fundamental e importante en donde el personal médico y de enfermería crece, investiga, pero a la vez damos el mejor tratamiento que podamos tener bajo nuestros medios a los pacientes que hemos tenido. Eso es todo lo que les puedo decir en cuanto a mi charla. Tal vez fui un poco más rápido del tiempo que se me asignó. Quedamos a las órdenes para cualquier tipo de pregunta y si alguno de ustedes desea empezar a ser asesorado o participar con nosotros en algún estudio, bienvenidos sean. Y agradezco al comité organizador la invitación. Espero haber llenado las expectativas de ustedes y muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Jorge Luis Vélez. Realmente una charla magistral acerca del tema del COVID que nos compete a todos como profesionales de la salud. Doctor, tengo una consulta para usted, por favor, si es tan amable. Dice, doctor Vélez, buenas tardes, de excelente ponencia. ¿Cuál sería su recomendación de manejo y tratamiento de pacientes COVID en el primer nivel, ya que es allí donde llegan los pacientes sintomáticos? Bueno, yo tengo la fortuna o la mala fortuna de ver lo peor del COVID, ¿no? No tengo la posibilidad de ver el primer nivel, pero sí sé algo. Las epidemias se tienen que tratar bien en el primer nivel y en el primer nivel es donde estamos fallando. Les digo porque todos los pacientes que terminan en terapia intensiva, de una u otra forma, tienen un estándar común. Tuvieron un largo tiempo de evolución y en ese largo tiempo de evolución, les voy a enumerar lo que se me viene a la cabeza, recibieron primosil, acitromicina, ivermectina, dióxido de cloro en algunos sitios prescrito por médico, y se lo digo porque tengo las recetas ahí, aspirina, primosil que creo que ya se los dije, ambroxol, entre otras cosas más. Entonces, eso hace que los pacientes tengan una falsa percepción de que están recibiendo algo que detiene la replicación viral, que no es así, que retarden y retrasen su ingreso a terapia intensiva y evidentemente les digo algo con certeza absoluta. El paciente, ahora el COVID tratamos de no intubarlo, pero sabemos algo, el paciente que debe intubarse, si intuba tarde, es el paciente que se muere con COVID. Los pacientes que entran rápido y son intubados a tiempo salen rápido de la máquina y salen rápido de alta. Entonces, decirles eso, decirle que en primer nivel debe ser bastante claro el escogitamiento de los pacientes y decirles que el COVID, en el 90% de casos, necesita agua, paracetamol, ibuprofeno y tener un saturador ahí. En vez de hacerles gastar en tantas cosas, creo que un saturador es un instrumento importantísimo que sirve para que el paciente sepa que cuando su saturación está menos de 90 tiene que ir al hospital. Y esa medida, que podría ser un signo de alarma inclusive, se vuelve muy valiosa porque si va rápido cuando desaturó, se evalúa rápido, se intuba rápido y la posibilidad de sobrevivencia incrementa. Eso sí les puedo decir de forma certera, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Vélez. Aparentemente no hay ninguna otra pregunta. Reiterándole las felicitaciones por la charla magistral que nos acaba de brindar, doctor, por la recomendación totalmente válida para primer nivel de atención. Doctor Vélez, permítame expresar una gran felicitación. El trabajo que ustedes han realizado es un trabajo brillante, es un verdadero aporte al conocimiento y qué más aún que no solamente hicieron el trabajo desde el punto de vista del manejo de la morbilidad de los pacientes, sino que a su vez pudieron alcanzar unas publicaciones de la experiencia que significa haber trabajado en el manejo del COVID. Yo quiero expresarle mi felicitación, doctor, por el trabajo que ustedes han hecho y que realizan, y por supuesto se convierten en un verdadero centro de referencia nuestro nacional, no solamente para enviar los pacientes, sino para poder alcanzar las normas y el manejo que debe hacerse en los diferentes niveles de atención de salud. Para nosotros es un verdadero honor haberle tenido a usted, doctor, y reciba nuestro aprecio, nuestro cariño y nuestra profunda felicitación en esta dura tarea que les ha significado a ustedes enfrentar la muerte de cientos de pacientes y que están viviendo y que vamos lamentablemente a seguir viviéndolo ante las circunstancias sociales
en las que nos desenvolvemos. Doctor, muchísimas gracias. Yo este rato abrí la convocatoria suya, la charla a diferentes frentes. Ojalá, espero que lo hayan revisado. Está en YouTube también, la charla suya. Y yo creo que todo el mundo debemos haber aprendido de las enseñanzas y el trabajo realizado por ustedes. Nos da mucho... Agradecido, doctor Játiva, por tomarlo en cuenta. No es mi experticia no es ginecológica, pero creo que el COVID deja enseñanza para todos los médicos de forma general. Nuevamente, muchas gracias por tomarme en cuenta. Si no hay más preguntas, pues me retiraré entonces. Muchísimas gracias, doctor, reiterándole el agradecimiento una vez más. Le agradecemos su participación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, por favor, a continuación a tomarnos del receso. Retornamos a las 3:40 de la